Entonces se escucha mormado porque pues están tapadas mis narices, pero pues no me quiero echar nada porque pues si así me di en la torre. Solito me tengo que poner a hacer ejercicio, taparme bien o algo y ya poco se va liberando poco a poco, pero ya es normal. Digo, para mí ya es normal que esté así. Ay, qué mala onda, profe. Pues sí. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ya vi que agregaron más. A ver, ahora sí, platíquenme, a ver, dudas. Bueno, para este hay 4 catálogos, ¿no? Ajá. Vamos con, por ejemplo, con el catálogo de colores para que no existan variantes de colores y todos estén bien establecidos qué colores hay disponibles. Ok, está bien. Lo que yo tenía duda era, por ejemplo, yo metí el atributo de color y bueno, pero se obtiene del catálogo. Una clave Entonces, del catálogo, sí. El catálogo normalmente es una tabla que puedes meter en esa misma tabla todos los demás catálogos para no tener chorrocientos catálogos con un solo catálogo. ok, Sí. pero sí se pone como atributo el elemento que se obtiene del catálogo. Pues sí, lo que pasa es que el atributo para ti es el color Ajá. y siempre va a ser el color. Que ya en tu base de datos lo manejes como un catálogo, ya es una solución de parte de sistemas. ¿Sí? ¿Para qué? Para no tener la descripción del color naranja y alguien lo escriba con mayúscula, alguien con minúscula, alguien lo abrevie, si no sacas el valor del catálogo. ¿Sí? Pero eso ya es como si fuera una parte de, ya en el proceso de la normalización. Pero de todos modos, el atributo del grupo es el color, que tú lo grabes como catálogo es diferente. Ah, ok. ¿Sí? Sigue siendo un catálogo que te van a pedir que es el color, ¿sí? En el sistema tú lo vas a grabar como código, ¿sí? Ya, claro, sí, 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 ya me quedó más claro. ¿Sí? Y por lo mismo en actividades no le agregué porque dije a lo mejor no se agregan, pero ya me comentó que sí se agrega como atributos. Entonces Todos los atributos, es que es normal, el atributo no cambia. Lo que estás haciendo es una solución informática, ¿sí? O sea, ustedes están dando sí, una solución informática para la administración de la base de datos, pero para el usuario, él no le importa si tú utilizas el catálogo o si le pones el nombre. Para él lo que quiere es el color. Cómo lo administres tú, cómo lo grabes, ya es diferente. ¿Sí? sí, Ahora, profe. yo les recomendaría que si metieron varios catálogos, lo ideal es solo un catálogo. ¿Cómo es un solo catálogo? Generas, bueno, pero ahí ya es parte de la programación. A lo mejor aquí en las sentencias vamos a tener que manejar algún tipo de constante. Pero manejas una tabla de un catálogo en la cual pones la clave del catálogo, luego un consecutivo y luego la descripción. ¿Sí? Pero eso ya como parte de la documentación, ¿no? Sí, como parte de la documentación. Entonces tú ya tienes en la misma tabla el catálogo. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer la clave de color le pongo CLR y entonces pongo CLR1. Entonces lo que vas a grabar en tu tabla de grupos es el 1. ¿Sí? Ok. Y luego el CLR2 es el verde, ¿correcto? Ujú. Y no sé qué otro catálogo vayas a tener. Por ejemplo, el de actividades, que tenga ya las actividades establecidas, la descripción y la dificultad. Ok, la dificultad. Entonces puedes poner dentro de tu catálogo dificultad. Diff
dificultad y le pones 1, o no sé si vais a manejar letra. Entonces, si pones 1 y pones sencillo, diff 2 es complicado, y así vas poniendo, o alta, o la clasificación que quieras. Entonces ya en los datos de actividad solo grabas el 1, 2 o 3 y ya lo relacionas con la clave del catálogo. Ujú. ¿Sí? Ok. Solo lo vamos a acotar, o bueno, el alcance es ¿no? Porque me surgió también la duda de que si el campista es menor de edad, necesita un contacto, ¿no? Un contacto de emergencia o del papá o algo. Ajá. Pero el alcance sería nada más ¿no? Sí, ese es el alcance. Ok, Digo, ya si quieren completar otras cosas, nos podemos ir a más, pero entonces significa que se puede hacer más largo la base de datos. ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, en la descripción viene que un monitor solamente puede estar asignado a un grupo, pero varios grupos pueden estar asignados varios monitores. Ajá. Mi sugerencia es que no se haga de esa manera, porque si alguien agarra y asigna 5 monitores a un grupo y los demás se quedan sin monitores, hay un bloqueo de negocio. Entonces, mi sugerencia es que sea una relación de muchos a muchos y así existe una flexibilidad dentro del sistema para poder asignar monitores. Ok, lo que dices es que un monitor puede ser responsable de varios grupos o subgrupos, De uno o más grupos. de uno o más grupos. Correcto, está bien. Entonces, esa sería una modificación que yo sugeriría para el caso de esta regla de negocio. Ok, está bien. Se las compro. Sale. ¿Qué más? Este. Mm, mm, Pues creo que esas eran mis dudas. No sé si mis compañeros tengan alguna otra. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que de momento no, profe. ¿No? Entonces, todos los aspectos que vienen en la definición ya los están cubriendo, con la única acotación es que cambia eso del monitor, que solo sea único, que va a ser relación a uno a muchos. De muchos a muchos, perdón. ¿Sí? Ah, Yo bueno, tengo, sí, Sí, alguien. compañero. en la parte del subgrupo donde estamos poniendo al campista responsable, esa no debería de ser como foránea de los campistas. Mm, yo la A puse ver, de esta manera. en dónde? ¿En subgrupos? A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí, campista responsable, que no debería de ser foránea. Pues es foránea, ¿no? A campistas. Ujú. Por eso, debería ser. Es foránea de campo. O sea, viene el campo de la tabla de campistas. Sí. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Es que me cuesta entenderle este formato. Pero la parte que se está agarrando para esa es, creo que se está tomando el segundo apellido. No debería ser el ID, porque viene como Barchar. Realmente la relación no es con el apellido, sino con la tabla. Entonces, sí, lo podemos relacionar. De hecho, creo que ahí lo voy a modificar con el ID más que con un nombre. O sea, Sí, estas líneas no son específicas de un campo, son específicas de la tabla.
No, sí, sí, es que como vi enfrente del segundo apellido de Campistas la N, pensaba que era ese. Es que tampoco te topo muy bien. ¿Estás seguro que campista responsable sí está puesta como foránea? Porque estoy viendo que las que sí están como foráneas tienen esa marquita verde y la de campista responsable no la veo. Ah, no, de hecho ya me surgió otra duda, profe, sí es cierto, se me olvidó hacerle esta. Em, esta tabla de campistas ya está relacionada con subgrupos aquí, Ajá. pero cuando haremos, o bueno, cuando se requiera hacer una consulta, vamos a sacar el responsable de ese subgrupo. Pero yo en la documentación jamás he visto que una tabla tenga doble relación. O No, sea, y sí. ese es bueno porque, digo, ya lo verificaste o lo estás viendo, pero el problema de ahí es que van a llegar al problema del huevo y la gallina. ¿Sí? Mm, ¿Cómo Ah, es ok, el problema del huevo y la entonces lo, gallina? Es sí, entonces, ¿quién nació primero? Entonces, lo que están haciendo ahí, que bueno, era una parte que yo tenía como una evidencia para que se dieran cuenta de eso, pero ya lo sacaron. Cuando generen sus tablas, si quieren esta por ahí apúntenla, la vamos a generar. Cuando tú generes, vas a tener una llave foránea de campistas a subgrupos. Y la de subgrupos vas a tener una llave foránea campistas, ¿correcto? Para crear una tabla necesitas que la otra exista. Van a tener el problema del huevo y la gallina. ¿Qué hacen primero? ¿Qué nació primero? ¿El huevo o la el gallina? campista, ¿no? ¿Campista? no, es Sí, que, no, Campista. ya vi por qué no la puse como foránea, profe, porque justamente es eso. Realmente el que tiene la relación es el campista, pero cuando la consulta se hace de o qué campistas están en el subgrupo, de ahí se elige al responsable y no se elige como llave foránea, sino se así. Pero sí, pero, ok, pero ahora viene la pregunta. Si yo no lo tengo como llave foránea y yo tengo del campista del 1 al 100, yo puedo meter en el campo de campista el 200 y me lo va a aceptar. No, porque tendría que estar dentro del mismo subgrupo. ¿Y cómo validas eso? En la programación, no en la base de datos. Porque si tú me quitas la relación, entonces puedo meter cualquier dato. No, porque la relación sí está con el campista. O sea, los campistas del grupo color, no sé, rojo A, sí existe esa relación. Y de ahí sacamos al campista responsable. Ya una vez haciendo la consulta del grupo rojo A. Ah, es que ahí no me convences porque voy a poner el campista. Me dices que el campista que yo pongo debe de ser, o bueno, está relacionado a una llave foránea, que es lo que te comentan los compañeros. Tú lo quitaste como llave foránea, ¿correcto? Entonces, cuando no tiene la de subgrupos, la llave foránea de campistas, eso quiere decir que en el campo puedo meter cualquier valor. Es que en el campista sí está la llave foránea de subgrupo, aquí. Pero en su grupo no. O sea, ahí le puedes poner lo que tú Sí, quieras, incluso un nombre, algo que no sí, sea sí, un sí. nombre y te lo vas a O sea, aceptar. yo puedo poner el campista, tengo Francisco, su grupo 1, y luego tengo Javier, 2, y luego Alonso, 3, David, 4, ¿correcto? Y ya tengo la relación. Entonces, del otro lado en subgrupos, yo tengo el subgrupo, el grupo rojo, y tengo el subgrupo 1, pues sí existe, pero el campista pongo el 5.
Es que en la parte de programación ya se haría ahí una restricción. Ah, Sería por parte del aplicativo. ok. En la programación. Y si el programador no lo mete, como pasa, que es lo que normalmente pasa en las empresas, ¿qué pasó? Pues, ay, pues que lo corran. Sí venía en la documentación. Que lo corran, pues yo conozco muchos, yo hubiera corrido muchos de la empresa igual porque hacen esas cosas. Pero eso es por un diseño de base de datos no correcto. Está bueno ese para aprender. Bueno, Ese, ¿sabes cómo se soluciona? Hablaron ustedes mucho de la normalización, ¿no? sí, Ahí está, se soluciona con la normalización, con el paso 4 o 5. Y nada más vimos los primeros 3. Ah, qué mal. Lo que pasa es que la normalización, fíjense, les enseñaron los 5, bueno, por lo menos les explicaron los 5 pasos de la normalización, No, solo No. los primeros 3. los primeros 3. Entonces su maestra no les dio el 4 y el 5. No, Es que, ojo, el 1, 2 y 3 es para normalizar una base de datos. Y el paso 4 y 5 es para desnormalizar una base de datos en función de la aplicación. Entonces, quiere decir que no tiene experiencia. ¿Sí? Práctica. Eso es, a veces no, es poco entendible que el paso 4 y 5 de la normalización sea desnormalizar algo que tú ya normalizaste para el funcionamiento óptimo de tu base de datos. ¿Sí? ¿Qué es? Ejemplo, tenemos una base de datos en donde yo pongo el alumno, la boleta. Y entonces en base a la normalización me quedó la boleta, el nombre de pila, apellido paterno, apellido materno, la carrera, la edad o la fecha de nacimiento, su dirección, su teléfono, su tipo de sangre, bla, 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 bla. Y yo tengo ahí el tutor y tengo muchos datos. Ok. Cada vez que accese la base de datos o cada vez que el alumno entra a consultar la tabla o cada vez que un alumno se firme y yo vaya a la tabla de alumnos, ¿es necesario que me traiga toda la información? ¿Sí o no? no, ¿verdad? ¿No? Mira, a lo mejor deja ver si te puedes descompartir un poquito para mostrarles. Ah, sí, profe, voy. Sí, tantito, nomás para. Ahí va, nomás deja que me abra un Excel. Ok. Ahora sí, deja compartir todo. Ok. Vamos a suponer que yo tengo la boleta. Tengo nombre, apellido paterno, apellido materno, son los datos. La fecha de nacimiento. Tengo la fecha de ingreso. La carrera, dirección. O si quieren lo podemos sacar dirección, calle, todo, el teléfono, tutor. Uy, oprimí otra tecla. Sé que se va a ir acá. No, cierra esto. Ay, cerré el Excel. Sí, no. No. No, qué bueno. Tutor, teléfono del tutor o tutor, teléfono del tutor y otros datos, ¿correcto?
Entonces, yo tengo el alumno 1, Francisco Morales, fecha de nacimiento, bla, 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 bla. Tengo mis datos, ¿correcto? Carrera, tengo mis datos, ¿sí? Ok. Y está el alumno 2, vamos a poner María, bla, 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 ¿no? Y tengo todos sus datos, ¿correcto? Es más otros campos. Cada vez que acceso yo la boleta, porque va a haber uno donde esté el registro con la materia, me va a traer todos los datos, todos los registros. ¿Es necesario traer todos los registros? Cuando haces una consulta del alumno normal que va a buscar sus calificaciones, es necesario saber la fecha en que ingresó, su fecha de nacimiento, su dirección, su teléfono, quién es el tutor, teléfono del tutor, si tiene beca, etc. ¿Todos esos datos son necesarios? No. Entonces, ¿qué es la desnormalización? El paso 4. Ver los datos frecuentes, que es la boleta, el nombre, el apellido paterno, apellido materno, necesito la carrera y ya. Y todos los demás datos los mando a otra tabla, que es la boleta, fecha de ingreso, su dirección, su teléfono, su tutor, etc. Todos los demás los llevo a otra tabla. Esa es la desnormalización paso 4. Entonces aquí tengo uno, que es más fácil, que se traiga aquí la información del alumno solo con los datos que voy a estar manejando y todos los datos complementarios los deje. Aquí es donde se maneja la tabla principal y grabo una complementaria. Entonces, cuando necesito yo una consulta de saber quién es el tutor y todo, saco el registro de aquí y me enlazo a esta tabla y traigo todos sus datos. Pero si yo nomás voy a hacer la consulta del alumno para saber en qué materia y todo está, pues con que me traiga esta información, la demás no es necesaria. Pero yo normalicé y todo lo generé en una misma tabla. La 4 y 5 es desnormalizar lo que yo he normalizado en función del sistema, ¿correcto? Eso solo se va a aprender cuando se den cuenta del funcionamiento del sistema. ¿Para qué me traigo 400 campos de mi tabla principal si realmente solo siempre utilizo 10? Ah, entonces la divido en dos tablas. Paso 4 o paso 5 de la normalización es desnormalizar lo que había normalizado en función de la extracción de datos. ¿Correcto? Entonces, lo que tendrían que hacer es aplicar la cuarta y la quinta. ¿Qué es lo que va a hacer la cuarta y quinta? ¿Cómo lo podemos solucionar? Vamos a ver. Tenemos aquí, tenían el ID del campista, ¿no? El nombre, el apellido paterno, apellido materno, el grupo, subgrupo, bueno, grupo, ¿qué más? Subgrupo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Luego acá tienen el grupo, subgrupo, grupo, subgrupo. ¿Qué más está aquí? Esta es la de campistas. ¿Qué datos tienen en campistas o pusieron? El ID, nombre, apellido paterno, apellido materno, grupo, subgrupo. Y ya no me acuerdo más. De este lado vi el grupo, subgrupo. Esta es la de subgrupos. Y bueno, por aquí yo tengo el campista, ¿no? Campista responsable. ¿Qué más pusieron? ¿Los catálogos van ahí o no van ahí? No, ¿cuáles catálogos? Es que los datos, ustedes pusieron datos, atributos. ¿Cuáles son los atributos?
En su tablita, ahorita hicieron una tablita que tenían así su cuadrito y tenían otra de teléfono. acá. Entonces, yo nomás vi unos campista, nombre, apellido paterno, apellido materno, el grupo, subgrupo, y no me acuerdo qué más estaba en campista. Y luego en subgrupos tenían grupo, subgrupo, y hasta abajo estaba el campista, responsable, pero no me acuerdo cuál es más. Es lo que quiero que me digan, cuáles son sus campos. Compañera, ¿Ya se fueron todos o qué pasó? Creo que no está lo de calle, colonia, municipio, o ese ya está desactualizado. Aquí está, colonia, era dirección, colonia, municipio. Número de calle, Ok, Teléfono. espera, teléfono, estado. a ver. Ay, perdón, y- pero estaba en el sanitario. Lo que pasa es que, digo, yo quité esos porque, pues para agarrarlo de un catálogo, ¿no? Nada más agarré el código postal. Estado, ok, está esto. Y luego aquí en subgrupos tiene que, subgrupo, grupo, subgrupo, ¿qué más campos? ¿Es Tengo la tabla de subgrupos? Sí, ¿no? La de subgrupos, ¿qué atributos tenías? Grupo, Grupo, subgrupo, campista responsable, ¿qué más había? contador, puntos y ya. Puntos. ¿Y qué más falta? Y un contador, Contador. sí. ¿Y para qué el contador? Para llenarlos, o sea, para ir llenando los subgrupos. Es que creo que esa parte es de El contador es como el límite. O sea, Ajá. por ejemplo, este subgrupo es de 20. Entonces, si yo voy llenando aquí, ya le voy restando 19, 18, conforme se va llenando. No, bueno, era al revés, o sea, por ejemplo, van registrando los campistas y se va llenando 1, 2, 3, y el límite, pues es el límite de las tiendas, ¿no? Y ya después de eso, la idea era que se hiciera un trigger para hacer otro subgrupo, ¿no? Otro grupo, dependiendo. Para eso era el contador. Ok, no me convence mucho, pero está bien. Esto se saca por consultas, pero está bien. Ok. Entonces, aquí tienen, el problema que tienen es que estos dos van a ser la relación de estos dos. La llave foránea. Bueno, vamos a ponerlo así rápido. Y ¿correcto? Y ¿qué es el ID del campista? Resulta que es dependiente. Entonces, para estos dos, yo necesito llave foránea contra estos dos. Y necesito llave foránea con Entonces, esta es la, vamos a ponerle llave principal. Y esta sería la foránea. Relacionada. Y estas son las llaves principal, estas dos. ¿Sí? Y estas son las foráneas, de esas relacionadas. Entonces, depende de estos. Y estos dependen de estos. Como esto se complica, una alternativa es esa, quitar de la relación, pero lo dejas abierto. Si en el desarrollo no se especifica, no hay. Ok. Aquí yo tengo una dependencia de huevo-gallina, ¿correcto? ¿Cómo lo puedo solucionar? Si esto está así, se genera una nueva tabla que sea campistas subgrupo. Y entonces quito este campo de acá. Es como cuando la relación es muchos a muchos. Más o menos. Es como sería esa relación, como si fuera de muchos a muchos, pero aquí estoy, aunque sea 1 a 1, está dependiendo de Por lo tanto, para poder crear la tabla y sacarla, extraerla, genero una nueva tabla, donde voy a tener la relación del ID campista con la clave del subgrupo.
donde voy a tener aquí, puse el otro verde, este verde, y estos acá, y ya, se hace como una tabla, pero eso sería la regla 4 y 5, desnormalizar algo que había normalizado porque me crea el problema del huevo y la gallina, que a lo mejor dicen unos, mira, construyo las llaves, o sea, construyo las tablas, y luego con el alter table meto las llaves foráneas, ya que está construida la meto. El problema es que sí generas esa relación, pero va a estar vacías tus tablas, ya con toda la relación. Pero cuando quieras meter un campista aquí, te va a pedir grupo y subgrupo, por lo tanto, estos grupos y subgrupo deben de existir acá. Pero cuando estés dado de alta el grupo y subgrupo, necesitas el campista que debe de estar dado de alta acá. Y volvemos al ni qué hacer, pues entonces me puede generar problemas. ¿Sí? Profe, aquí hay una pregunta. Aquí en el caso del que borró de subgrupos que era campista rey, Aquí campista responsable, sí. ¿ese se quita o se deja en alguna de las dos? Aquí le estoy metiendo. Ahí Esta dice, tabla sería campista subgrupo, pero aquí a lo mejor le podemos campistas, si quieres, responsables. Es mi tabla. Entonces ok. aquí tienes de alta el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todos. Y acá tienes tu grupo y subgrupo, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, ¿correcto? Y entonces aquí solo vas a grabar, ¿quién es el responsable? Pues el campista 1, ¿de quién? Del 1, 1, y ya. Oye, acá necesito ahora del 2, 1, va a ser el 5. Solo es campista responsable. Te está generando una nueva tabla por la cuestión del problema del huevo y la gallina. O sea que lo que hicimos fue convertir un campo en una tabla. Sí. Pero por la relación que están metiendo. Ahorita ustedes, mira, Profe, este ejemplo, guárdenlo ahí y cuando lleguemos a la construcción, te vas a dar cuenta que esta tabla, a la hora de quererla construir, te va a decir que debe de existir la tabla de subgrupos para generar esto con la llave foránea. Profe, ¿y no le podemos decir que puede ser nulo? Sí, también le puedes decir que sea nulo, que lo metas con nulo. Pero vas a tener, pero no es que tenga nulo. El problema es lo siguiente. Es que necesitamos llegar a la construcción. Yo tengo la tabla, la vas a crear, ¿sí? Crea la tabla, pero tú dices que estas son llaves foráneas, ¿correcto? Sí. A la hora de crear esto, te dice que como estas son llaves foráneas, te dice que debes de tener construida la llave de subgrupo, la tabla de subgrupos, ¿correcto? Sí, profe, ya le entendí a qué se Y refiere. la tabla de subgrupos, aquí dice que tienes campista, ¿correcto? Sí. Y entonces, para decir que quieres construir la tabla de campistas, de subgrupos, te dice que tiene que estar construida la tabla de campistas. ¿Cómo construyes esta tabla si depende de esta y esta depende de esta? O sea, están generando el problema del huevo y la gallina. ¿Qué nació primero? No lo sé. Porque para que nazca la gallina viene de un huevo, pero para que el huevo nazca lo tiene que poner la gallina. Entonces, ¿qué llegó primero? Pues no sé. Y así pasamos con todo. Aquí tienen ese problema. Porque yo le puedo poner nulo, no hay problema. Pero no te deja ni construir las tablas. Porque esta tabla depende de esta y esta tabla depende de esta. ¿Correcto? Sí, yo entiendo por qué nos decía lo del alter. ¿Por qué hacen el alter? Porque primero construyen esta tabla y luego esta y luego haces el alter. Pero entonces ya construiste tu tabla. Entonces ahora vas a empezar con los datos.
Cuando yo quiera, está vacía, ¿correcto? Y esta tabla está vacía. Entonces, cuando yo meta al campista 1, lo debo asociar a un grupo y subgrupo. ¿Qué grupo y subgrupo pongo? Una de dos. O todos los pones nulo, porque debe de existir el subgrupo y grupo. Entonces digo, doy de alta el subgrupo 1. Ah, pero necesito el campista. Pero el campista no tengo ninguno. Entonces, ¿cuál das? Pues ¿Sí? un nulo. Le puedes dejar nulo, correcto. Pero entonces puedes llegar a tener el problema después de que están dependiendo una de la otra tabla. ¿Sí? Sí, ya entendí cuál es la idea. Entonces, ¿cuál es el problema? Que después vas a tener que hacer un proceso para organizar la tabla, porque esta nunca vas a poder capturar el campista porque no tienes el dato acá. Entonces, cuando este dato yo lo quito, ¿correcto? Ya puedo generar mi tabla de subgrupos completo. Claro, puntos, pues todos van a estar en 0 porque no tengo ninguno con los datos que sean, pero genero mi subgrupo 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, bla, bla, bla. Entonces, cuando doy de alta el grupo, doy 1, campista, fulanito de tal. ¿A dónde lo asocio? Al 1, 1. Ok, llega el 2, ¿a dónde lo voy a asociar? Al grupo 2, 1. Y luego llega el 3, ¿a dónde lo voy a asociar? Al 1, 1, porque ya tienes datos. Y el 4 también lo meto al 1, 1, y así vas, ¿no? Correcto. ¿Sí? Y entonces, en tu otra tabla, aquí, vas a tener solo del grupo 1, 1, ¿quién es el campista responsable? Ah, pues es uno de los que tienes aquí. En la relación, le pones 4. Y ya tienes. ¿Sí? La regla 4 y 5 es desnormalizar algo que yo normalicé porque me da el problema del huevo y la gallina. ¿Sí? Esto a lo mejor ahorita no lo ven así con datos, así como lo estoy platicando. Pero ese mismo caso ahorita, por ahí apúntenlo, se los voy a pedir. Vamos a hacer una evidencia de eso y les voy a decir, a ver, denme de alta. A mí me brillaron los ojos cuando dije, ay, pues les voy a pedir que me generen la tabla de campistas y de grupo. Y cuando la quieran crear, pues cayotes, no les va a dejar ni esta, porque las generaron dependiente una de la otra. No puede haber tablas dependientes esta de esta y esta dependiente de esta. Ahí se genera como una relación circular, ¿no, profe? Sí, por eso, sí, pues es de aquí a acá y de aquí a acá es lo que ustedes hicieron. Entonces, Sí. se complica la vida. O sea, a lo mejor está bien diseñado en teoría, en su esquema, pero en la realidad, no puedo depender de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Quito de una y entonces genero, aquí en este caso, todos los campistas van a tener grupo y subgrupo. Y todos los subgrupos solo va a haber un campista que es el responsable, ¿correcto? Por lo tanto, este es el menos importante, por llamarle así. Estos dos siempre van relacionados con todos los campistas. Por lo tanto, este es el único individual, lo saco en una nueva tabla. Y entonces ya puedo generar, aquí solo voy a grabar uno. ¿Por qué? Porque cuando tenga el grupo 1, 2, solo grabo al responsable, que sería el 5. Y el grupo 2, 1, cuando lo tenga, solo grabo al responsable 2. Aquí voy a tener 500 campistas, aquí voy a tener 10 subgrupos, aquí solo voy a tener los 10. O solo cuando designe al responsable, ¿correcto? Y ya me quité mis referencias de que esta depende de esta y de esta tabla, ¿sí? Pero eso sí lo citamos, profe. Es que bueno, y eso lo comento porque, por ejemplo, en el modelo vista controlador, realmente las reglas de negocio no la recomiendan en la base. O sea, sí estamos tratando de proteger en la base que no se haga alguna dependencia con el desarrollo, pero realmente no es recomendable que las reglas se pongan en la base de datos,
porque esto ya no se hace escalable y la flexibilidad y el volverla a modificar, bueno, yo he visto de algunas experiencias, es muy complicado también. Entonces, digo, a lo mejor porque estamos trabajando ahorita nada más con la base, pero ya viéndolo o cuando lo vi con el modelo vista controlador, ya no es recomendable hacer las reglas de negocio así. Digo, y yo por eso puse el campista así, sin la relación. Correcto. Pero ahí también depende de cómo sea el diseño de la base de datos. Por eso es importante el administrador, que yo lo sé que en las empresas no se maneja y por eso todo dejan que el aplicativo lo haga. Pero si el aplicativo no hace esas reglas de negocio y no las aplica, porque ¿quién va a controlar que el desarrollador haga las reglas de negocio? Pues el administrador no tendría que meterse. Ahora, el administrador tendría que validar o saber del código, pero si el administrador solo sabe de base de datos y el que desarrolló en Basic, en Java, o en RPG, o en COBOL, y no conoce bien, pues no, ¿cómo voy a saber si las reglas existen? Hasta que haga unas pruebas. Necesitaría un set de pruebas para poder validar esto. Y muchas empresas luego no hacen esas pruebas. ¿Correcto? Estoy de acuerdo. En algún lado deben de estar. Lo que hacemos todos es que los sistemas lo hagan. El problema es que esas reglas de negocio, si no están bien documentadas o algo, normalmente se pierden. Entonces, ¿cuándo te das cuenta? Hasta cuando empiezan los trabajos. Y ahí es donde empiezan los problemas de, por ejemplo, pedidos. Y te puedo mostrar por ahí. Yo tengo un cabecero del pedido y tengo un detalle del pedido. Se supone que primero está el cabecero y luego el detalle. Pues hay casos en los que está el detalle del pedido A1 con el SKU 4, 5 y 6. Pides, pero no existe cabecero. Si fuera así, si fuera dependiente y estuviera bien hecho la relación, no te dejaría grabar el detalle si no estuviera aquí grabado. ¿Sí? ¿Dónde se podría asegurar eso? En el diseño de la base de datos. ¿Sí? Que a lo mejor dices, no es escalable, es que depende cómo esté diseñado. Y va hasta cierto nivel, igual para crecimiento y todo, sí. Muchas de las reglas se contraponen con ese avance de crecimiento, pero realmente la administración de la base de datos es para que las reglas o la mayoría de las reglas se generen. Es igual, por ejemplo, no es escalable. Vamos a ver que yo puedo poner que yo tengo mi carrera. ¿Correcto? Y la carrera yo tengo 5 carreras con mis claves 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? Para asegurarme que no me metan otro valor, yo puedo hacer un check en la base de datos a mi campo carrera y solo meterle 5 datos. El día de mañana que necesito un sexto dato, lo que tendría que hacer es entrar a la base de datos y ampliar a cambiar el check que tiene, que acepta hasta 5, o del 1 al 5, ponerle el 6. Pero si no hacen esto, o sea, si no hacen ese cambio, entonces nunca va a ser escalable, solo puedes tener 5 carreras en toda tu vida. Por eso prefieren quitarlo de aquí y entonces que el programa lo haga, el validador, o sea, los aplicativos, me refiero a aplicativos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si el validador no valida nada, pues te puedes meter el 10, la 11, la 500, la 800, y ya tienes otras carreras que ni siquiera existen y los diste de alta. Y eso es, desgraciadamente, a veces muy común. Por eso es importante que en la base de datos se pongan el mayor número
de reglas que validen. Te vas a topar en la vida real, y yo lo he visto mucho, en la vida real, la mayoría de las tablas solo se construyen con llaves primarias, sin llaves foráneas, y con eso trabajan el sistema. Todo lo demás de la integridad y todo está relacionado en los aplicativos. Esas pueden crecer a donde quieran, pero también generan un montonal de errores en cuanto al manejo. ¿Sí? Entonces, es bueno. Si quieren, lo manejamos así, lo dejas abierto ahí, solo con la nota de que sea el campista responsable, que sea responsabilidad del aplicativo. Por eso te digo, lo ideal, o para poderlo manejar y controlar, es donde surge una nueva tabla, esta tabla. Y entonces siempre es más seguro que el campista exista, el grupo y subgrupo exista, porque esta tabla es una tabla de relación generada por el problema del huevo y la gallina, donde viene de acá y estos dos vienen de acá. Como gusten, ¿eh? Si quieren lo manejamos y lo dejamos acá como campista y lo dejas abierto. Estamos teniendo reunión interna, profe. Ah, ok. Sí, porque yo lo he llegado a solucionar así, ¿eh? Yo muchas veces agarro y digo, y empiezan con los diseños y me salen los diseños y yo genero una nueva tabla. No, pues sí, pero es que el chiste es de igual que aprendamos como usted nos dijo, ¿no? Hacer todo sin necesidad de las aplicaciones. Correcto, pues Lo sí, principal que al la final, mayoría ahora, queremos. realmente, esto es por si ustedes van a ser administradores de base de datos y lo hagan. Si ustedes van a llegar a trabajar, o también depende, porque luego llegan como administradores y no los dejan hacer nada, porque ya así se manejan las cosas aquí, ¿no? En esta empresa siempre se ha manejado así y así solucionamos las cosas, pero no es lo correcto, pero así se manejan y sigue funcionando así la empresa. Entonces, ¿qué le haces? Va a pasar como cuando yo entré a auditoría en informática, estuve solo 2 años y entré al banco, era Banco Mexicano, ahora lo absorbió Santander, Banco Mexicano. Entonces, llegué al área de auditoría en informática y estaba el director y todo lo de informática y revisábamos la parte de sistemas, ¿correcto? Y estaban los auditores normales. Entonces, un día llegó un recorte de personal fuerte y pidieron como unas 10 gentes del área de auditoría. El auditor, el director de auditoría, no quería correr a ninguna de su gente. Entonces agarró y dijo, pues corro a todo el área de informática. Nos corrió a todos, ¿no? Y tú le explicabas, oye, pero es que informática, es que ahora con los sistemas debe haber alguien que te valide informática. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Dice, el banco tiene 80 años. Y hace 80 años no se requería auditoría en informática y funcionaba el banco, ¿sí? Por eso tomo la decisión de correr el área de informática. Subjetivo, puede ser bueno, puede ser malo, pero si el avance tecnológico está basado ahora en la informática, pues requieres a alguien que valide la informática, ¿estás de acuerdo? Para él no, para él dice, él se escudó diciendo, si hace 80 años nació el banco y por lo menos 20, 30 años estuvo trabajando sin informática, puede seguir trabajando sin informática y nos corrió a todos, ¿sí? Porque no quería correr a ninguno de sus auditores. Punto de vista. Para él fue correcto y se lo aceptaron arriba, o sea, se lo aceptaron en la dirección. Es que informática me sale sobrando. La auditoría en informática. ¿Sí? Son formas de pensar. Sí, Puede profe, ser correcto, puede ser incorrecto, ¿no? hicimos encuesta y la mayoría acordamos que sí vamos a agregar la tabla y también que no le vemos mucho chiste y por lo mismo usar la parte del contador que en la que nos había hecho la observación también. No, correcto, está bien.
dejo de compartir para que puedan compartir. Sí, está bien, está bien. Digo, como le quieran solucionar, es válido, solo que les digo que ahí les va a generar problema con los datos. Sí, sí, profesor, lo checo, nada más que, digo, yo como soy bien aferrada, o sea, sí quiero verlo, o sea, en su momento, entonces voy a dejar esta como una versión, y no sé Sí, si... no. Deja esa versión nos va a servir. Y hacemos una, les dejo por ahí una evidencia que no va a ser extra con esas tablas para que construyan y van a tratar de construir. Y luego esas mismas, si quieren en otra base de datos o le cambiamos los nombres a esas tablas solo para construirla, una vez que la construyan, vamos a empezar a tratar de meterle datos y vas a ver cómo también va a soltar por ahí. Si la logras con el alter table y crear esa estructura, cuando a la hora de empezar a meter datos y sacar, también te va a saltar. Entonces, es una historia de esa de la que vas a tener que estar con alter table, quitándole, poniéndole, cambiándole las restricciones para que puedas estar trabajando. Pues realmente se vuelve inoperante esa forma de hacer las cosas. ¿Sí? Sí, profe, entonces sí la dejo. Sí. Aquí el chiste es que vayan aprendiendo y sostengan lo que tienen. Si lo quieren hacer así, lo hacemos. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo les explico los pros y los contras en base a la experiencia que tengo. Ya pueden proyectar para continuar. Sí, profe, esta fue la propuesta que yo tuve en su momento, no sé si mis compañeros tengan otra. ¿La puedes volver a proyectar? Mande ya pueden proyectar. No digo que si la compañera la puede volver Ah, a... No estuvo bien, Cata, de todos modos, igual así sirve que pues, nos quitamos dudas los que no sabemos. por eso les digo que solo una base de datos vamos a plantear todo para que podamos ver y puedan ustedes dialogar con otros y ver con datos cómo se representa. Y les digo, ya nomás ahorita en el puro diseño ya están saliendo algunas dudas y algunas cuestiones, que es muy diferente a que si yo les doy la base de datos y les digo, así vamos a trabajar, porque a mí se me antojó hacerla así, ¿no? Pues aquí la cuestión es que ustedes aprendan desde cómo la van generando y cuáles son los puntos finos que luego no te enseñan en la escuela cuando generas esto, como esa tabla del problema del huevo y la gallina. Pues entonces ya después de esto, profe, es hacer las tablas, ¿no? Con el dominio y todo lo demás. Sí, Ah, ok. Pues si ya no tienen dudas, pues ya, la quitamos. sí, ya están cubriendo todos los aspectos de los puntos que se pidieron de lo Tengo una del duda. campamento. Entonces ya no hay ninguna duda, pues entonces ya tienen su diseño. Según esto, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tablas, ¿no? Sí, Serían 10, ¿no? Agregando Ah, sí, ok. la última Agregando que sí, lo se que estaba estoy. viendo. Y creo que el compañero David tenía duda. A ver, otra vez, vuélvela, la puedes poner a poner. Ah, perdón, le piqué sin querer. Si por ahí alguien tenía una duda, ¿no? Iba a preguntar algo. sí, es que estaba comparando esta con el diseño que presenté el viernes para ver qué le podía mejorar. Y me entró la duda de cómo acomodó lo de las actividades, porque esa era una actividad por cada alumno.
Y me di cuenta que ella lo ligó Pero ¿cómo con... actividad por cada alumno? Ajá, ¿Actividad o por sea, cada qué? por cada campista, digo, cada campista de un grupo, tiene que ser responsable de alguna actividad, no el líder. Sí. Y estaba viendo que ella lo ligó como solamente con el campista responsable. O no entiendo bien cómo ligó la parte de la actividad con los responsables. Sí, igual esta parte era como el aplicativo, profe, para hacer la regla de negocio. Fuera, se puso el campista responsable como si lo metiera al aplicativo, porque ya tenemos acceso al subgrupo, entonces ya conocemos quiénes están ahí dentro. Ok. Igual con el monitor. Ok, ok. Yo me confundí un poco en esta parte igual de grupos monitores. ¿Cómo fue que se puso eso nada más? A ver, ¿cómo salió eso de grupos monitores? ¿Alguien podría explicarle aquí a la compañera? Sí, fue lo que comenté al principio de la clase, si alguien más lo entendió, y le puedo explicar a la compañera para ver si sí quedó claro lo que yo expliqué. Por lo que quiero recordar, fue de que habías relacionado que un grupo puede tener varios monitores y los monitores pueden tener varios grupos. Y la tabla que está ahí en medio es para poder realizar la relación de muchos a muchos, ya que estaba como indefinido en la documentación de cuántos monitores puede tener un grupo o cuántos grupos puede tener un monitor como tal. Entonces es para que se pueda dar esa relación y poder así especificar o hacer un poco más amplia esa parte y no cerrarlo tanto. Fue como yo lo entendí, no sé si haya sido así Ah, sí, realmente. sí, ya me acuerdo. Muchas gracias. Que está, Correcto, me hice está bien. bolas Sí, con es todo. lo más flexible. Gracias por la explicación. Está bien. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, bueno, por mi parte no, profe. ¿No? Creo que no, sí le vamos agarrando el... ¿Ya? ¿Van agarrando el hilo? Sí, ese es el objetivo de esto. Poco a poco que vayan. Entonces, para que vayamos haciendo ya las tablitas, ¿no? Llenamos las. Sí, para que vayan definiendo la tablita. Lo primero que van a tener que definir es el dominio para saber de qué tipo de dato y qué valores posibles son los que se pueda tener o su rango. Sí, creo que alguien ya tenía un avance de eso. ¿Ya?
Ya vamos, profe, ya vamos. Sí, no. Yo sé que se están poniendo de acuerdo para... Dijeron que primero tenemos que empezar con la de dominio, ¿no? Entonces, empezamos con esta. Ahorita te mando captura al grupo de cómo va los encabezados. La primera sería dominio. Amiguito Big Mac, dominio. Va. Como que va con retraso la transmisión. Lo mismo me dijo mi mamá. No, compañero, yo decía la transmisión, no tú. Nosotros de TQM mucho. Sí, cierto. Siguiente. Luego es tipo. Acuérdense, no nos debemos de burlar, nos pueden salir hijos así también. Formato O formato. también es. Formato, Veremos, se va a estabilizar. luego, unidad, Valores valores, y Descripción. descripción. Estoy hablando como pendejo y nadie me escucha. Es que lo tengo muteado. Cada quien, compañero, pero se respeta. Sí, estos son los que van en columna, no van así, ¿verdad? No, no, sí sí. van así. Son los Sí, Porque las abajo vamos a ir cabeceras. definiendo cada uno de los demás dominios. Bueno, va. No. Luego, ¿Por cuál empezamos? No sé. pistas, ¿no? ¿Pistas? pues podría ser ahí de campista, ¿no? De ahí empezamos para poner qué tipo es y todo eso. Pues sí. Pero no tendría que ser como valor por atributo. No sé. Ahí tengo duda. Sí, tienes que ir atributo por atributo y te va a dar esa misma definición, que a lo mejor hay varios atributos que se vayan a utilizar con la misma definición. Entonces ahí te das cuenta que vas a generalizar, ¿sí? Ok. O sea, digamos, puedo definir lo que es el nombre, apellido materno y mi apellido paterno con el mismo tipo, digamos, no sé, tal vez diferente unidad o valor, pero Sí, le por ser puedes el mismo poner tipo se puede generalizar. sí, le puedes poner, por ejemplo, no sé, definición De o nombre completo. identificación o nombre. O sea, le puedes poner así como nombre el campo, definición nombre. O sí, es que podríamos buscar un nombre así que englobe. Y entonces, a la hora, el nombre
el apellido paterno y el apellido materno van a ser igual, ¿no? Sí, porque es el mismo tipo de Es de datos. carácter y de 20. Entonces, a lo mejor para que no tengas 3 definiciones o 3 dominios, uno para el nombre, uno para el apellido paterno y otro para el apellido materno, porque al final lo vas a hacer carácter, ¿correcto? Y Sí. solo vas a meter letras del A a la Z, mayúscula y minúscula, con blancos, ¿no? Sí. O alguien, hay algún nombre, claro, nombres raros, nombres de esos, pero hay Pues alguien nos, que tenga con número o tenga un guión o un asterisco Como el hijo o, de Elon Musk. o un signo de Profe, interrogación o ya algo casi se así. acaba la Ah, conferencia. Sí. ok, ahorita la vuelvo a activar. y bueno, nos esperamos. Regresamos después de los comerciales, profe. Sí, nomás los comerciales. Y una estiradita. Turu, turu, tu, turu, tu, tu, Alguien ponga música de elevador. turu, turu, tu, turu, tu, 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 tu. Profe, tenemos que seleccionar como un nombre general Sí, un para nombre todos, general para que le vayas a aplicar. para todos los que llevan el mismo Sí, formato. sí, puedes buscar uno. O sea, o bueno, para los que compartan las mismas propiedades parecidas, ¿no? Sí. Porque, o sea, no sé, en este caso podemos ponerle Nombre general. nombre completo, no sé. Es que también no puedes, bueno, también depende del número de caracteres que le metamos, porque si le metemos poquitos, también Pero lo hay, puedes hay unos, generalizar a 20, hay unos que aunque llevan no ocupes descripción, ¿no? todos. Los que tenemos 2 nombres, los que tienen 3 nombres. Que sí, Eso es raro, pero sí pasa. Claro, ya para estos los tiempos. que tienen nombres bien raros también y son bien largos. Pues supongamos como un promedio, ¿no? ¿Un treintón? 20, 25. Unos 25, está bien, un 30. Treintón, me siento viejo. Sí somos, sí estamos. Ya duele, ¿Cómo le ya duele la ponemos de rodilla con el nombre? frío. Simón, ya. ¿Cómo Nombre le- general. Nombre com guión bajo dominio. Nom, ujú. Nom, Com dom. Nom, dom. y ahí ya sabemos que es nombre completo de dominio. Tipo, pues, carácter. Ahí sí desconozco cómo sería el formato para el Sí, carácter. justo estaba pensando, creo que ese no lleva, ¿o sí? No lleva, ¿verdad, profe? El No. carácter no lleva un formato en específico. No, pero sí, tipo carácter ahí, formato, a lo mejor lo que pueden cambiar ahí en el formato. Bueno, es que yo utilizo el formato, le pongo X cuando es alfanumérico, A cuando es alfabético y 9 cuando es numérico y la longitud. Entonces, a lo mejor lo que pueden cambiar ahí en el formato es poner longitud. Si pusiste tipo, de ahí pones el tamaño, ponle tamaño. Serían los 25 que quedamos, ¿no? Sí. Ahora, pregunta, de sus datos creo que no hay ninguno con decimales, ¿verdad? No. Parece que no, No. profe. No. Porque No. a lo mejor podríamos poner la longitud y separar otro campo que sea decimales, por si es numérico para poner cuántos enteros y cuántos, pero está bien con longitud. Unidad es si va a empezar con algún valor de inicio. En este caso no. No. Por ejemplo, el estatus empieza con un 1 o el número o algún valor o la fecha de Ese déjalo vacío. pedido, pues es la fecha del día, pues sí. Entonces no. Valores son los posibles valores que puede llevar. Entonces ahí es, Entonces, por ejemplo, igual sería vacío, las ¿no? letras.
¿Qué va a aceptar? A la Z. Del A a la Z, correcto. Del A a la Ok, Z, ok. mayúsculas, minúsculas y blancos. Yo le pongo, Entonces tendrás que poner A-Z minúscula. Pero en valores, Es en valores. valores. unidad es un valor que con el cual va a partir de inicio. No Ahí podrías necesariamente todo. poner A-Z, Z. coma, A mayúscula, Z mayúscula. Y Y pone para los espacio. espacios. Ajá. ¿Así nada más? Va. Y nulos, ¿no? Dijo el profe. No ¿nulos? creo, ¿Por qué? pero el nombre sí No tendría puedes que dejar poner. nulo No, ese Blanco, campo. blanco. O sea, blanco. Blanco es un sería el espacio. el espacio. Por ejemplo, que te llames Juan Carlos. El espacio lo cuenta como un valor aceptable. Sí. En descripción ponle nombre completo. Nombre. O bueno, más bien, no serían. Es que la descripción, si tú solo pones nombre, Lo vas a enfocar solo a y ahí nombres, ¿no? metes apellido, después no vas. No, vas a pero tener podemos que separar. ponerle descripción nombre completo, ¿no? O sea, tomando en cuenta que ya sería nombre, apellido paterno y apellido materno. Sí. Yo estoy de acuerdo con Aldo. Gracias, compañero. Me encanta tu imagen de perfil. Gracias. Parece mejor un nombre propio. Ramírez es propio, Salinas es propio. Pero Nombre de pila. Es que si pones nombre de pila, y lo que yo entiendo es que ese mismo dominio lo vas a utilizar para el apellido paterno. ajá, Ponle mejor entonces no nombre, queda. porque Entonces, nombre o sea, propio es nombre de cualquier pila, sustantivo. entonces ya asocias, va a crear confusión, porque lo vas a asociar a también al apellido paterno, ¿no? Es lo que estaba entendiendo, ¿no? Que quieren Descripción hacer. palabra. No. Oye, si le pones partes del nombre, mejor. Porque si lo manejas como palabra, puede tomarse en cuenta cualquier otro campo. Para ya no ser tantos. ¿Así? Se ve. Yo digo que sí. No sé qué opinan los demás. Suena bien. Déjala así. Por ejemplo, no sé, fecha de nacimiento, ahí podríamos hacer otro. Va. Se llame fecha. Dom. No, Aunque nada no tenemos más. no tenemos fecha de ingreso. No, ¿verdad? No, solo tenemos fecha de nacimiento. Bueno, por ejemplo, en el que manejó la compañera, nada más tiene fecha de nacimiento del Ujú, solo tiene campista. fecha. Está bien, entonces, entonces sería No, pero se tipo deja fecha, nada más ¿no? fecha, ¿no, profe? O sea, no tiene que especificarse nacimiento, o sea, es fecha y el tipo, pues Claro, fecha. fecha, porque Mm, si tienes Fecha varias DOM. fechas, lo puedes asociar ahí. Fecha DOM. Hay que ponerles a todos DOM. Y ahí le pones Numérico. fecha. Fecha. Bueno, tipo date. O numérico. Yo te recomendaría que no usaras para tipos de datos fecha date. ¿Por qué? ¿Cuál es el formato de una fecha date? Año, mes, día. ¿Nada Y más? creo que la hora en la que se hace el Ahora. registro, ¿no? Correcto. Entonces, imagínate, abajo haz un ejemplo. Dame dos fechas Ok. dos fechas idénticas. O sea, nos recomienda que lo Se metamos escucha electrónico, no se escuchó bien. Sí, le corta día. al compañero, ¿no? Sí.
No, mejor No, pero ponlo el al tipo revés. es el tipo No, de el tipo atributo es de tipo dato. de dato y los valores o el formato, ahí es donde viene el formato, que es el formato que vas a meter para los datos. A lo mejor ahí mete igual Hasta el la que unidad y todo el formato. Entre El- la unidad ahí mete formato y le das el formato que tienes. Ahí el tipo de dato, ¿cómo lo vas a meter? ¿Carácter o numérico? Profe, pero por ejemplo, existe date, que es el que jala completo, y datetime, no según yo, solamente es la fecha. No, el date, cuando lo generas en base de datos, te ponen también No, sí, el date es fecha con hora, pero datetime no solamente, según yo, solamente es la fecha, ¿no? eh, yo te puedo decir que en base de datos, en definiciones, la fecha que Ajá, se maneja o numérica o carácter ok, de 8 posiciones, ok. para que después puedas hacer búsquedas y todo sin problemas. Entonces, no sé ustedes cómo la quieran carácter. Ahora, tú la puedes manejar carácter de 10 si quieres poner tus separadores de diagonal o solo quieres manejar puros numéricos, es de 8. No sé cómo la quieran manejar. Numéricos estaría bien, Pues, ¿no? no, mejor con carácter para poder separarlo. Profe, es que en Excel, por El ejemplo, numérico también lo puedes separar, ¿eh? Porque al final de cuentas, un dato numérico, hay una función en la cual la vas a convertir a carácter y le puedo hacer un substring. Claro, Ah, vamos a ver bueno, una o sea, bueno, instrucción. yo decía o sea, por lo más común, por así decirlo, ¿no? No, pues No común sé. como sea, yo las fechas las meto numéricas y hay una instrucción que vamos a ver que se llama like. Con el like yo puedo agarrar un modelo y ese modelo no sirve solo para carácter, sino para numérico. Pero eso ya depende del manejador y de la base, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que he usado Postgres, no existe, bueno, no conozco, o no sé si exista like, pero sé que se puede convertir igual de carácter a int y poder hacer fórmulas o darle algún formato en específico. Pero supongo que ya tiene que depender de lo que usemos, ¿no? Sí, pero en base de datos, pues en el SQL sí existe like. Debería de, bueno, si está basado en el SQL, debería de permitir el like, porque el like es uno de las instrucciones que tiene. Ah, no, sí, sí, ya lo he usado. Claro, pues, si Sí, sí, sí. utilizas ese y está basado en el SQL, debería Sí, de porque es manejarlo. O Postgres, sea, sí, es cierto, profe. claro, Es que me confundí porque también uso bueno, Graphene si me quieres engañar. y, y La GraphQL, Mariel. pero no le engaño, profe. Me No se quieres engañar. revuelve Los solito. Mariel, ¿de qué Yo hablan? conozco bien, no conozco todos, pero pues, sé que se puede y que no se puede en SQL. No, sí, es que le digo, yo he usado, o bueno, también uso GraphQL, pero GraphQL es como más de mutaciones y queries para frameworks. Ajá. Pero también, digamos, está un poco basado en lo que es el SQL y era como de no hay, pero me confundí entre Postgres y GraphQL en unos 5 minutos, en un minuto que me dio de desconecte, profe, disculpe. No, no se preocupes. Hay que ponerlo como el ejemplo que puso el profe de numérico. profe, ha puesto números, es que ve que en Excel sí pone, por ejemplo, el 12 de mayo del 20 y lo pone en formato de número, le sale el 44.328. Entonces, eso también, o sea, lo podemos como utilizar para hacer No, fechas. espérame, es que el 40,000 es que te lo está poniendo en dato juliano. Mm, Cuando tú pones el número, por ejemplo, ahorita estamos en el 44,270, algo así es cuando es juliano. Una fecha juliana es consecutiva del año 1 a la fecha. y eso es Creo que Excel los toma desde 1900, desde el 1 de enero de 1900.
Sí, a lo mejor porque en el sistema 400 lo utilizamos y vamos en el día 44,200, creo que fue hoy 70 o 70, porque hoy hice un query y la información en una de las tablas los tienen en Juliano. Entonces, valido yo, hay rutinas que hacen ese tipo de conversiones. Oiga, profe, tengo una duda. Bueno, es Y dime, independiente de esta parte. Pero, por ejemplo, ¿conoce lo que es Grafana? no, Es que, bueno, yo trabajo con Grafana también y Grafana lo que permite, bueno, son métricas a través de una base de datos para hacer dashboards y poder visualizar la información que se está manejando ajá, respecto, por ejemplo, cuántos clics dieron en una página, cuántas visitas tuvo, ok, cuánto como dinero ha ingresado. estadístico, sí. Ajá. Y hay queries que son en base de tiempo. Bueno, Grafana las maneja queries en tabla y queries en base de tiempo. Y forzosamente pide un campo de tiempo. Y Ah, ok, ellos lo bueno, manejan pero con... es para la consulta. Pero, por ejemplo, Ajá. ese tipo de, las variables tipo date, con todo el formato y todo de minutos, segundos y todo el formato que viene, Ujú. nosotros, o en sistemas o en la experiencia que yo tengo que se ha manejado, eso los maneja solo para fechas de auditoría. Para fechas de ¿Mm? dato, fecha del pedido, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, eso o es numérico o es carácter, da lo mismo, pero de 8. O sea, por ejemplo, lo que yo utilizo para hacer las queries es como un dato de tipo, como usted dice, de auditoría. Sí, es que el dato, hay que ver en qué dato de la base de datos está. Si es que lo tomas o a lo mejor es la fecha del registro, del dato del registro, cuando graba en la base, en la tabla. Es que creo yo puede tomar dos valores. Bueno, más bien depende de cómo esté uno almacenando la información en la base de datos. Porque ahí yo manejo dos tipos de datos, bueno, dos tipos de fecha. Uno que es el momento en el que se inserta digamos, en el programa para obtener todas las métricas. Y otra es la fecha en la que se inserta en Postgres, en la que se hace Ajá. como la migración de una base a otra. Entonces, o sea, yo digo, yo puedo tomar a cualquiera de las dos, pero me Pero, manejan pero diferentes ahí fechas. pero ahí la fecha es cuando estás registrando, pero no es Ajá. una fecha de un dato, no es la fecha de nacimiento, la fecha de pedido, la fecha del registro, del pedido, de la fecha de alta, la fecha de ingreso, la fecha de cancelación, la fecha de suspensión, por Mm, decirte unos ejemplos. La que sí. tienes es la fecha del registro o la fecha en que se hizo el registro. Más bien sería como la fecha en la que se actualizó, ¿no? Bueno, digamos en la Correcto. que se Sí, sí, sí. obtuvo ese valor. Pero sí, pero es una fecha, es como, te podría decir que es una fecha como de auditoría, no es fecha de dato de Ujú. usuario. Ok. Los datos de usuario normalmente la metes así con el formato. Y el formato correcto es lo que acaban de teclear. Primero Sí. el año y luego el mes y el día. Porque si lo pones al revés, ahora pon ejemplo, 0112, 1999. Y luego pones otra vez 0112, 1900, el año 2022. ¿Sí? 0112, 2022. Y luego pon 01 07 2020. Y luego 02, vamos a poner 11 2022. Ordena las fechas. Se supone que debería de estar la menor al inicio, que es 1999, luego la del 2020 y luego las del 2022. Ordénalas. Como el primer campo es el día, va a estar muy complicado ordenarlas. ¿Por qué? Porque el criterio es el día.
Y entonces el día, después viene el mes y el año. Es más fácil primero. Y el día dentro de un año varía muchas veces, 12 veces, porque es de 12 meses, ¿correcto? Los días. Entonces, a la hora de ordenar, ¿sí? Esa de 22 no debería de estar abajo. Entonces, si esa la pasas y lo escribes al revés, es más fácil ordenar completo toda la fecha por año. Entonces ya te las ordena. El criterio es el año, luego el mes, que es el que varía, y el último que varía ya mucho es el día. Entonces, en ordenamientos, en las tablas, lo ideal es meter año, formato año, que es con lo que es el siglo, mes y día, no día, mes, año. Eso ya es en cuestión de datos y todo, les va a dar la experiencia. Pero en fecha se mete formato siempre año, bueno, siglo, año, mes y día. Porque si le metes día, mes, año, te metes en unas broncas a la hora de querer sacar todo lo del 2022, pues como primero viene el día y el año, vas a tener que hacer un programa para que te ordene o te extraiga datos. Cuando, si yo lo pongo al revés, primero el año, mes y día, con un simple query, puedes sacar los datos que quieras. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir por qué dijo que no pusiéramos un tipo date? Porque un tipo date te viene el año, y luego la hora. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, cuando tú quieres ordenar datos y todo, se te va a complicar más a la hora de buscar un dato en específico, porque el dato te lo va a ordenar por la hora y todo. Y a ti te interesa la fecha, por ejemplo, la fecha de nacimiento, si tú pones fecha de nacimiento y aparte viene la hora, realmente te interesaría buscar un usuario, o algún alumno, algún campista o algo, también por el horario en que nació. Por la No, fecha, ¿no? no solo por la fecha. Solo quieres buscar los que nacieron el 1 de enero del año 2020 o del 2000 y buscarlos, o todos los que nacieron en el 2020, o todos los que son de enero, pero no te interesaría el mes, perdón, la hora. Entonces la hora no se pone. Te lo digo, te lo puedo mostrar después en las tablas que tenemos. Normalmente eso no lo usamos. Y la fecha juliana, o sea, sí la usan o Sí, en qué la caso? fecha juliana, depende quién la defina en todos los pedidos que tenemos en el Cuatro Lentos. La fecha es juliana. Porque así lo definieron. Es un software gringo y va por fecha juliana. Entonces hacemos procesos de conversiones y hay base de datos. Traje. Así traigo mi máquina. Te decía del trabajo, pero a ver, espérenme. Deja conectarme a mi máquina y les muestro. Es que ahora sí traje. Normal, como ya tengo que ir a trabajar de mi máquina, pero mañana me toca hacer home office. Entonces, me traje mi máquina. Entre lo que es miércoles, jueves y viernes, luego la dejo allá, para no estar cargando, la dejo en el trabajo. Pero hoy la traje.
Entonces, no me deja conectarme y ahorita les... ¿Qué horas son? 9 y cacho. Profe, tenemos A ver si no me un sacan. asuntillo. Sí, a ver, dime. Tenemos un conflicto en cuanto Marcos, ¿cuánto tiempo llevamos parte operando? del ¿Qué tan grande IDE. la vamos a escalar? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevan en qué? ¿Haciendo esto? Pues sí, sí, yo sé que está... No, me refiero a la empresa, en el caso del campamento. ¿Cuántos chamacos? ¿Estamos entre Sí, ¿cuántos 400 chamacos? o 10,000? ¿Cuántos chamacos? Pues yo espero que mi campamento es grande. Lo máximo que he tenido, 1000. Yo espero que crezca, Ay, pero Dios está mío. bien con 1000. Entonces aquí unos 5 de longitud, ¿está bien? Sí. Imaginarnos cosas chingonas, diría el Picho. Ponle 6 ya para llegar al billón. Sí, Casi. Ay, Eso. los entrenamos como soldaditos. Pues ya para la guerra, ¿no? Creo que solo los que jueguen Free Fire, para que ya vengan entrenados. Qué bueno que yo solo juego Tetris. de unidad tenía que llevar algo, creo que no, ¿verdad? ¿Qué, Porque unidad, qué dijo que iba en unidad, profe? Unidad es el valor Sí. con el cual vas a iniciar. Por Ah, ejemplo, si Sería- pones pero- incremental el dominio y lo vas a hacer incremental, pues entonces el valor de inicio, 1. digo que uno, ¿no? Porque Uno luego, o cero. Porque no puede empezar en 0. sí, a la gente normal que utiliza las bases de datos les confunde que empiecen en 0. Bueno, yo me confundiría. Valores del 0 al 9. Descripción. Dominio. Identificador. o también se utiliza si vas a utilizar un valor fijo. Por ejemplo, estatus, cada vez que lo vas a dar de alta. Entonces, estatus A, la unidad es A, porque cada vez que des de alta un registro va a ser A. ¿Sí? Sí. Acá hay como. Ajá, o sea, tu Cada es registro como va a que des de empezar el alta a un registro alumno, nuevo. un campista, el estatus es A. ¿Sí? O sea, de alta. Ya no necesitas darlo, o sea, ya no necesitas que, que lo capturen. Por default le das A. Entonces siempre le vas a dar el valor. Entonces la unidad es siempre ese valor. En este caso, la unidad sería 1. Entonces, ¿le Digamos pongo A o el le pongo 1? 1. Sí, si O sea, se les complica, no le pongan unidad y que sea más sencillo. O sea, lo que el profe se refería es por el estatus. O sea, ahí cambia el tipo de atributo. Y aquí, como es numérico, se maneja el 1. Sí, No la sí, depende del tipo de dato. de dato. Necesito mi sesión de... A ver, desarrolla, Lalo. Estoy viendo tu mensaje. Ah, no, Aldo. ¿Mande? Desarrolla el mensaje. Lo estoy viendo apenas. Ah, profe, ¿Dónde? yo tengo una duda. Bueno, no sé si sea así en todas las Yo bases tengo de datos. más. Podemos hacer intercambio de dudas. Te Ya cambio va. 3 por 1. O sea, tú me das... No, te doy tres, Ofertón. ¿vale? ¿cómo? ¿Qué Hacemos intercambio de dudas. Tú me das una duda y yo te doy 3. Ah, 2. No, no es cierto, Sí, profe. no hay Es que, problema. Así los digo, así los saco de onda a los usuarios, cuando digo, tengo una duda, pues yo tengo 2. Entonces te hago intercambio de dudas. No, pero es que, y ya, se distraen y ya no me dejan tranquilo. El chiste es, elimina, y siempre dice, hay una máxima, ¿quién? Había un chino que decía, no me acuerdo quién, dice, confunde al enemigo y vencerás. Mientras más confundido esté el enemigo, mejor para uno. No, profe. Bueno, sí, con los clientes sí es válido. Pero, No, por ejemplo, yo con todos, perdón, es que aplico eso y entonces lo saco de la situación en la que están bien metidos con ciertas cosas y luego ya no saben ni por dónde.
No, está bien, profe, pero Y lo yo que sé le que quería preguntar es, por ejemplo, yo, caso personalmente, no sé si o sea, no sé si valga para todo tipo de base de datos en SQL, pero por ejemplo, yo con lo que trabajo es SQLite y Postgres. Normalmente mis bases de datos, el ID viene por default, o sea, yo no lo tengo que declarar y no le declaro un dominio porque ya es incremental por sí solo. Pero Pero entonces no tus sé bases aquí de cómo se datos pueda están manejar. definidas ok, si tú le declaras un campo incremental, solito cuando estés dando de alta, se va a dar de alta el dato. Ajá, O sea, se va a ir incrementando. sí. Pero eso es dependiendo, ¿no? Ajá, es lo que le quería preguntar, o sea, no sé si dependa de cómo lo trabajo yo, o sea, porque yo trabajo con Python y Django y normalmente pues, el ID, como lo comenté, yo no lo manejo como un atributo o como un campo, o sea, ya viene por default. O sea, yo no me encargo de declarar los demás atributos de los demás campos. Y por ejemplo, yo no tengo que declarar que el ID es autoincremental porque pues, ya solito se va incrementando cada vez que yo hago un registro nuevo. Entonces no Correcto, sé si en la práctica, pero entonces todas tus bases de datos o todas las que manejas en las tablas, el ID es un número consecutivo incremental. ajá, Eso sí y no. Depende si trabaja o no trabaja. Ejemplo, yo te voy a dar de alta, sí, ¿correcto? ok, En la escuela, ¿sí? sí, Entonces yo llego a darte de alta y a la hora de darte de alta, pues resulta que te toca el número 520. Entonces tú ya eres el 520. ¿Qué me vas a decir tú? es que Que tú soy el ya tienes 520. boleta. ¿Estás de acuerdo? Ajá, Entonces me tengo que esperar hasta que tenga tu boleta el número consecutivo incremental para darte de alta. no, Ok. Y tú, cuando yo ya te di de alta, porque ese sistema ya existe, te dio de alta el 520. Yo te digo que tú eres el usuario 520 y tú estás en la escuela. Para ti, ¿cuál es tu número de identificación? sería el 520. Pero para ti, correcto, 520. Entonces, cada vez que vayas a un trámite vas con el 520 y no sería más fácil, como todos, que saques tu boleta y aparte tienes ahí el número de la credencial que te saca del Politécnico y todo, el número que viene, ¿cuál es? ¿Boleta o el 500 que yo te di 520? No, pues, la boleta. Y entonces, ¿cómo diablos voy a saber yo que el 520 eres tú en la relación? Está medio complicado. Está mal Sí. eso. Está Mm, mal. Está mal. Pero es una parte de una definición que hicieron en la base de datos que por alguna regla de negocio alguien dijo, todos los campos de campos llave deben de ser numéricos incrementales. Pues no es cierto. ok. O sea, no es así. No puede ser así. Sí, porque igual se puede llegar a dar el caso, ¿no? De que si quiera consultar algo por ahí termine siendo información que no está relacionada entre sí, ¿no? O sea, Correcto, sí, sí, no es tanto así, pero bueno, o sea, yo sé que se llega a manejar. Es que ujú. no es todo así tan sencillo de lo vamos a sacar, ¿no? No. Sí, profe, ok. Sí, se pudiera llegar a manejar, pero no es lo recomendable. Bueno, pues siguen las direcciones, ¿no? Perfecto, profe, gracias. Son direcciones. Sí, direcciones. Direcciones DOM. ¿Y en eso vamos a meter todas las de las direcciones o Es para, es para eso, los ¿no? de Supuestamente este caracteres? paso. Sí, Pero es que la porque, por dirección. ejemplo, lo tenemos separado en campos, código postal, número de calle, número de domicilio, Se No, puede. eso ya no acción. está. O sea, Ni la calle ni el número. Solo ¿Ya no está el está? código postal.
y la entidad y el municipio, que es un catálogo. A fuerzas. Entonces sería carácter, formato no tiene, longitud ahí sí está cañón. Unos 50, no más, ¿verdad? ¿Unos 100? No se me hace mucho. 50 está bien, ¿no? Mm, Con el nombre de su calle más largo y pues, sí, yo creo que sí. Valores ya acepta. aquí sería direcciones. Bueno, termine ahorita la sesión que rolen el archivo, porfa, y que para que lo vayamos avanzando todos, creo que esta parte ya es más fácil. Sí. Nada más ese día, El código postal pues lo podemos Vamos. manejar igual. lo Código metemos dominio todos, ¿no? y carácter Sí, y porque ya numérico. se está acabando la. Dir. Y Es así que no todo está. es un dominio, o sea, realmente es para Mm. identificar los campos, no todo, no el código postal ni el nombre, tienen que tener un dominio, o sea, el dominio es para identificar a los demás campos. Ah, bueno. Pues está pensando, se está tardando horrores. Ah, ya me está con. Ya. No sé si habla de mí. O de No, mí, compañero. que ya huelo a quemado. Habla de todo el grupo. No, yo estoy hablando de esta máquina porque quiero mostrarles eso, pero se está tardando horrores en conectarse. Nomás para rápido. A ver, unirme, a ver. Espérame, deje quitarle sonido porque si no, esto se va a repetir. Se va a escuchar varias veces esto. ¿Dónde está? Saca el volumen. Quitamos el volumen. Nomás deja que me vuelva a firmar. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ya se cerró, ¿no? No está. No está activo. ¿Qué onda? Campañas. ¿Es carácter o es número? Uy, lenta la Las otra. campañas son. Ah, chingada, ¿dónde están las campañas? Conectarse, ¿por qué? A ver, ándale. Ah, vale, no las encuentro. Numérico, ¿no? Creo que iban enumeradas. Si no mal recuerdo, algo así decía la redacción. Ah, ya está conectándose. Está muy lenta esta cosa. Supongo que sí, Eh, pero no lo encuentro yo. Nos queda un minuto. nos queda un minuto. Uy, Sí, profe. sí, ya ves, sí. Superhuman Games. Nos queda un minuto. Si quieres liberar la. ¿Me dejas compartir? Ah, bueno, nos va a sacar. Sí, Ay, esta es más lenta que. Fíjate, la máquina del trabajo se supone que es más rápida y no me deja. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, yo tengo la. Ahí estoy compartiendo. Esa es la tabla de pedidos. Profe, ya no tenemos tiempo. Ya no La tengo- sesión se va a acabar. ¿Volvemos o qué eso? Simón. Va. ¿Sí la hace, profe? estufas. ¿Dónde? Sí, la vuelvo a. Ahí está la tabla. Esa es tabla de pedidos. Entonces, dentro de la tabla de pedidos, esta es una herramienta que es un query. Si yo me salgo, ¿qué es lo que. Vamos a hacerlo así. Si yo le doy aquí la herramienta, aquí le doy 1 y le doy a consultar, me genera queries. Queries son sentencias en SQL, es una herramienta que va a generar la consulta. Entonces,
Yo aquí le digo la tabla, por ejemplo, y la busca en la biblioteca. Ahí me trae la tabla. ¿Sí? Si no sé, le doy igual F4 y todo. Ahorita entramos para que vean. Entonces, aquí en la selección, yo le voy a dar desplegar los campos. En estos campos, este campo, esta fecha, si ves es 5 de 0, es juliana. Entonces, las fechas que tenemos, la fecha igual, la fecha en la que se levantó el pedido, la fecha del registro, por aquí debe de estar la otra fecha, que es la fecha de, no ese es el número de elementos. Aquí está, la fecha en que se creó es juliana. Entonces, si yo le doy F5 para ver la tabla, aquí me da los estatus, pero la fecha, si se fijan, es juliana. 43995 es el día. Entonces, toda esta fecha es juliana. Y así está registrado cada uno de los pedidos. Yo si me voy al final de los pedidos, está viendo, debería estar como 44 y fracción, que debe ser de hoy. Hoy, estas las levantaron. Entonces, vamos a ver, deja generar otra sesión. Pero para ver el comando, ok, voy a tener que entrar con el de mi hermana. Uy, ándale, ya, contesta. Ahí está. Aquí yo le doy date y ahí aparece. Este es el día juliano. Esa es la fecha en formato. 28 de febrero del 2022 en 6, que es lo que trabaja la máquina. Y el día de hoy es el 44,254. Ese es el que debe de estar aquí un pedido. Ahí están. Estas son las fechas en las que se va a liberar el pedido. Si yo voy a la fecha de creación, debe de ser la fecha de hoy. ¿Dónde está la fecha de creación? Order. Fecha. Aquí está. -10. Ahí está. Fecha de creación. ¿Ya vieron? Todos tienen la fecha de hoy. Es fecha juliana. ¿Sí? En estas tablas, que es un sistema de jobs, sistema gringo que ya tiene muchos años que lo compró Office Depot para trabajar, los datos son julianos. Las fechas aquí son julianas. Entonces la mete la fecha. Y la fecha solo se graba juliano. Aparte está la hora por separado. Estos campos vienen por separado. Normalmente no mezclas, solo con las cuestiones de auditoría es donde mezclas con tiempo. Los que no es de auditoría, la fecha va aparte. ¿Sí? Por ejemplo, una de rastreo de pedidos. Este es el rastreo de pedidos. Esta te saca el de pedido. Y si te fijas, aquí está la fecha. La fecha si ahorita lo vemos, y aparte viene la hora. Vienen como numéricos, deben de ser. No sé si creo que tiene fecha de auditoría. No tiene. Pero esos campos, esos dos campos que vimos, estos de fecha y hora. Deja que se salga. Aquí está. Aquí está. Es fecha de 8 y la hora de 6, numéricos de 6. Así están definidos estos campos. Esta es una herramienta que hace las consultas, pero también puedo generar con el Star SQL. Acá está. Star SQL, ese es el query. Entonces el query yo le pongo select asterisco from y vamos a ver la misma tabla, Francisco 100. ¿Correcto? Le doy F4. Ay, no me sé el nombre del campo. Le doy F4 y ahí me aparecen todos los campos. Son todos los campos. Oye, que yo quiero el texto completo. Ahí te dice qué texto es, qué información.
de dónde, decimal, numérico y el texto, que son los alias. Entonces digo, mira, yo quiero que me muestre necesito el status y necesito el cliente del ID. Vamos a sacar esos 3. Ahí la fecha que era la fecha de delivery. Esos 3. Y ya me los puso. Quito el de y le digo, ya me lo ejecutó, ya lo corrió. Ese es el query. O sea, el Star SQL es una herramienta que genera. Hay muchos usuarios que no entran a generar sentencias SQL, sino solito entran con herramientas y te lo da. Digo, yo les voy a enseñar a hacer las sentencias SQL, pero muchas veces pues ya utiliza las herramientas. Hay muchas herramientas y no es necesario que yo los haga. Yo solito aquí entro y veo la sentencia. Si ya me sé la sentencia, traigo otro para acá. Por ejemplo, vamos a traernos de acá. Me lo traigo aquí y le digo, córrelo, y ya me lo trajo. Ya está, lo que hace ese query. Igual lo quiero editar, le doy F4, y me dice, oye, ¿qué quieres hacer? Un draw, le di en línea de comando un alter, un call, y me dice, ¿quieres crear una tabla, un alias, te quieres conectar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Crear, borrar, actualizar. Y entonces ya le digo la selección que yo quiero y me da la ayuda a lo que yo necesito hacer. Digo, estas herramientas son ahora, lineales, lo que les decía de 4GL, que ayudan un montón, ¿eh? Si quieren otra clase, me meto a esto para mostrarles un poquito, ya cuando empecemos con las instrucciones. ¿Sí? Para no entretenerlos más, porque ya son más de las 10. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Pero se pueden hacer muchas cosas. Digo, yo aquí hago las cuestiones, me meto y todo. A mí me gusta teclear las sentencias, entonces yo tecleo aquí sentencias y todo, pero no tengo unas sentencias largas aquí porque casi no he metido. Como esta es debe de estar, solo que ahorita ya en desarrollo no tengo acceso. Y aquí, yo soy de los que no me dan línea de comando para ejecutar, pero la ventaja es que a mi hermana sí tiene, entonces me presta su usuario. Hago y deshago cosas. Producción ahorita está cerrado por el horario, porque están haciendo respaldo. Pero si no, un día antes de las 10 les muestro y las sentencias. Tengo sentencias de Selects con hasta 14 tablas que he actualizado, que he hecho para consultas. Pero existe la herramienta, no es necesario que te lo sepas. A mí me gusta escribirlo, igual como programarlo, el lenguaje me gusta hacerlo todo. Pero ya las herramientas ya te lo dan, que es el 4GL. ¿Correcto? Sí, profe. Sale. Bueno, me salgo de aquí. Sale, entonces nos vemos, que descansen. Igual, profe, que descanse. Gracias, profe, igualmente. Gracias. La otra igual, otro día que traiga igual la máquina y todo, les muestro. Va. Dale, profe. Lo que se puede hacer. Se pueden hacer. Claro que sí. ¿Sale? Dale, profe. Pues cuídese. Nos vemos, que descansen. Buenas Igual, noches. descanse, profe. Hasta luego. Ya se fueron muchos. Sí, no aguantaron. Por el horario, sí, sale. Bueno. Dale, profe. Nos vemos.